¿Dónde empezamos? ¿Vamos a empezar por este lado? Te fuiste sin avisar como los pájaros en vuelo, como el juego a la escondida, para que siempre te estemos buscando. Pero tú sabes, estamos seguros, te vamos a descubrir. Es un autorretrato. Un autorretrato. Pero no es el más lindo. No, Alejandro. Molestia aparte, en serio. Rememorar a Alejandro lleva a despertar dos sentimientos. Uno, el recuerdo de una persona muy estimable, tremendamente seductora por su inteligencia, su vivacidad, y otra, la tristeza de haberlo perdido. Alejandro vivía una vida muy pasional. Todo era lo máximo. No es un hombre que hacía una cosa por hacerla. Él hacía, pero lo que hacía lo tenía que hacer bien y le gustaba todo. Era un dibujante superdotado, que el trabajo pasaba por esta obsesión en ser preciso, en ser exacto. Él tenía la propiedad de una cosa que podría ser simple, buscarle la beta artística que podía tener. Era un ser idealista, él era siempre un tipo ocupado y preocupado por las cosas del arte. Alejandro es inventiva, es gracia, es creación, es un poco lo inesperado que puede suceder, ¿no? Yo tuve 2 matrimonios, del primero tuve 3 hijos, a lo cual Alejandro era el tercero, y después que me casé con Juan, tuve 2 más. Con Alejandro fuimos muy amigos siempre. Tendría él unos 5 años, y lo pinta de cuerpo entero. La segunda vez que lo vi, fui a la casa de Marta, y en el momento en que iba a sentarme, 5 años él, me saca la silla y me caigo al suelo. Entonces digo, fue la primera vez que me encontré con Alejandro, desde el suelo mirándolo para arriba, ¿no? Juan y Alejandro del primer momento se aceptaron mutuamente como amigo, como padre, como compañero, como asesor. Realmente fue una relación excelente. La infancia con Alejandro, los recuerdos que tengo son de felicidad. Estar con Alejandro era sinónimo de pasar bien. Alejandro tenía una facilidad para el deporte, lo mismo que hacía con las pinturas, el arte. Para él la vida era un arte y eso no se limitaba solamente a la pintura. Él dibujaba cuadros cuando jugaba al fútbol, cuando jugaba al básquetbol. Hablando hoy con Gerardo, con su hermano mayor, dice a
A Alejandro le gustaba hacer moñas, saltar, lucirse, divertirse. Y yo quería hacer goles, dice. Yo quería hacer goles, a mí no me interesa hacer moñas. Desde muy pequeño Alejandro siempre fue artista, es un artista, ¿no? El otro día estaba revisando en los cuadernos de primaria de él. Siempre había un dibujito. Es decir, para él expresarse quizás no era tanto hablar o escribir, era pintar. La maestra le dijo una vez, los árboles no se pintan de rojo y los troncos son marrones. Y él le contestó, pero a mí me gusta así. Los artistas son así, ¿no? No lo podés meter en moldes, ellos mismos fabrican los moldes. Con Joaquín Arostegui, nosotros habíamos formado el taller Cubo del Sur. Ahí fue que Alejandro empezó a concurrir y era un chico de 15, 16 años, inquieto en el sentido de preocupado por todas las cosas. Muy inteligente, que captaba con suma rapidez todos los planteos de orden plástico que se le hacían. Preguntón. Sí, realmente ya enseguida yo vi que él tenía todas unas condiciones, lo comentábamos con el Quique Arostegui. Demostró una habilidad muy grande, especialmente con la parte gráfica del dibujo. Se ve que él, con el lápiz o la carbonilla o lo que fuera, se sentía a pleno. También pintó. Algunas obras muy lindas, especialmente algunos desnudos con modelo vivo, donde tiene un trazo muy suelto y el dibujo es un poco más abierto. Mira qué lindo que es. Ay, ese es precioso. Ese me encanta. Esto me encanta, ¿eh? Muy lindo. Hay también pinturas de algunos personajes del arte, de la política, de la literatura, que están realizados con colores planos, plenos, de tipo terroso, con presencia de algunos colores intensos. Una materia bastante primaria, que es lo que le confiere ese encanto de obra-estudio. Él después va a seguir arquitectura, pero el arte me parece que es lo fundamental en él. En lo particular, un proyecto fue el que le marcó gran parte de su vida, desde aspectos más lindos, positivos, hasta aspectos realmente negativos, que fue la reestructura del Solís. Ese proyecto fue muy importante para él porque le permitió reunir la arquitectura con el arte en algo sumamente importante para el país, como es el patrimonio del Teatro Solís, ¿no? En el 99 hubo un episodio de un par de incendios que hubieron en el Teatro Solís, en que decidimos cerrar el teatro y empezar una serie de investigaciones. La idea era transmitirlo a planos, ¿no? Tener una cronología gráfica de cómo había sido el Solís en cada una de sus épocas. Hicimos un equipo de dibujantes que se basaban en medir la realidad, en recorrer el edificio y hacer un relevamiento y en manejo de archivos. Y el director de todo ese equipo de dibujantes fue Alejandro. El dibujo técnico era tan bueno como en dibujo artístico. La belleza de las cosas hechas con precisión, con talento, y además dirigiendo a 12 dibujantes de distintas capacidades. Era como un taller del Renacimiento. El toque final de todas esas láminas y el chequeo de que la lámina estaba para entregar era el ojo de Alejandro. Fue una construcción intelectual que yo creo que en un edificio en el Uruguay no se hizo nunca. En la crisis del 2002 la Intendencia decide modificar por completo el
el equipo de trabajo, los criterios de trabajo, el rigor con el que estábamos trabajando. Con Álvaro Farina entendimos que no teníamos más nada que hacer, no quisimos acompañar esa decisión y bueno, decidimos retirarnos. Alejandro había pasado a ocuparse de otras cosas, de buscar proveedores para la reparación del plafón de sala, del plafón del foyer, el arreglo de las arañas, todo lo que fue la catalogación de los elementos patrimoniales. Y Alejandro, junto con Martín Rosas, también decidieron acompañar la decisión nuestra y, bueno, y abandonar el equipo. Para él fue un proyecto que quedó por la mitad, para él fue como bajarse en marcha de un auto, ¿no? Fue una rodada fea, que él lo pasó muy mal. Él estaba convencido de que había que irse, pero bueno, no se resignaba. No dirigimos la obra, pero el proyecto es nuestro proyecto. Y Alejandro había quedado conectado con Andrea en Livorno y él tenía la idea de hacía mucho tiempo de ir a Florencia. Él quería profundizar sus estudios de dibujo. Y bueno, y tenía la posibilidad de trabajar como arquitecto, ayudante de arquitectura en el estudio de Andrea en Livorno. Y bueno, y allá marchó. Y seguimos hablando de historias de uruguayos y casualmente también un artista. Se llama Alejandro Ancín. Yo fui a Italia en diciembre del 2002 y surgió la posibilidad de realizar esta maestría en gestión de bienes culturales en Florencia. Y es así que partí, ¿no? Para allá. Cuando me planteó Alejandro la ida, me pareció que era importante porque iba justamente, después de salir del Teatro Solís, ibas a estudiar bienes culturales. Y justamente todos los estudiar, cosas que acá no había mucho. Y después la otra vez fue para hacer pintura. Él estaba contento, pero también quería venir a sus raíces, ¿no? Esta es una serie de dibujos, de gráficos que interpretan dibujos de pintores del Renacimiento. Por ejemplo, es sobre la base de un dibujo de Piero di Cosimo. Yo respeto absolutamente lo que son las proporciones, pero interpreto con una gráfica mía, ¿no? Una gráfica personal, donde hago toda una valorización de la línea. En fin, el dibujo que, si se quiere, es más naturalista, el del Renacimiento, bueno, pretende ser un dibujo con la gráfica que siente uno, actualizado a nuestro tiempo, ¿no? Él toma los dibujos del Renacimiento y los recrea de distinto modo. Eso para mí es un aporte. De algún modo él había hecho en el taller toda una serie de propuestas de rítmicas, todas unas propuestas de estudio de la geometría, es decir, de ver cómo en la pintura y en el dibujo, es decir, cuando es un buen dibujo, una buena pintura, siempre es abstracto. Aunque sea una pintura del barroco, del Renacimiento, hay un sostén abstracto. Por ejemplo, en la Toscana, que ese dibujo parece un dibujo de Van Gogh. Entonces él dibujaba a partir o conjuntamente con un lenguaje estructurado, ¿verdad? Se centra en poner a la vista del público esa geometría mediante grafismos muy claramente delineados y estudiados. Finalmente los dibujos de estudio que él expone, donde va decantando no el estudio de la estructura que lo realiza desde el comienzo, sino la forma de construir con su grafismo propio esas estructuras. Eso le confiere una calidad muy especial, muy atractiva, muy contundente para el público. Eso que vivió en Italia fue un sueño. La oportunidad que él tuvo de encontrarse consigo mismo no era solamente lo que hacía, sino cómo lo vivía. Que sonaban las campanas, que comía con los monjes, que salía y que, no sé, desde el aroma de las flores hasta ese romanticismo,
que le hizo renacer a Alejandro muchas cosas que él siempre llevaba. En todo encontraba arte. Creo que tuve un poco de suerte en dar con una orden monástica que bueno, me facilitó el tema del alojamiento, y no solo que me lo facilitó, sino que fue toda una experiencia en sí mismo, ¿no? Es un edificio histórico, es el santuario de los florentinos, que entre otras cosas tenía su taller Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando iba a Florencia, ya que su padre era el escribano de esta orden y bueno, había ese vínculo. Una cosa, por ejemplo, que tienen ellos que a nosotros, a veces se nos hace muy difícil valorar, es el tema del tiempo, ¿no? Podías como ser consciente de cada segundo que vivías, que bueno, uno un poco en la vorágine de la vida cotidiana, bueno, pierde muchas cosas, ¿no? Él era una persona que meditaba y pensaba mucho las cosas, ¿no? Y descubrió que todo el mundo camina sin mirar nada y pisa sin saber lo que está pisando, ¿no? Y entonces de ahí me dice, mami, mira, la gente anda, va y viene y no sabe dónde está. Entonces yo quise sacar las tapelcas para que sepan por qué lo que pisaban, ¿no? Y qué había debajo de eso. El tema de las tapas, digamos que es un arte, yo diría, como ahí toda una penetración un poco de lo conceptual, de meter una cosa que manejara un concepto. Es otro mundo que empezó a investigar Alejandro. Las imprimió con acrílico sobre papeles blancos grandes y luego le adicionó un complemento estructural. Trabajaba como arquitecto con geometría, con proporciones, con espacios en blanco, espacios cargados de negro, enrejados, pequeñas notas de color que reviven esos espacios, algunas de las cuales a mí me resultan muy acertadas, ¿no? Muy lindo, ¿no? Porque además acá él trabaja con esta superficie totalmente plana, así, y aquel negro está lleno de texturas, ¿no? Este es lindísimo. ¿Pero cómo haces esos cuadraditos técnicamente? No, ese cuadradito lo tiene la tapa de fierro que está en la calle. Le pasó tinte y le metió. Trabajó como un martillo con felpa. Taca, 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 taca. ¿En la calle? Seguro, en la calle. Y después le imprimió, le terminó estas otras cosas. Yo quedan las letras al revés también. Sí, esto es una exposición que tiene por nombre Made in Italy, por la mayoría de los trabajos fueron realizados en Italia, y presento tres series, que es la serie Firenze, que es la que está detrás nuestro, que es una serie más conceptual, pero es como traer una parte de Florencia, ¿no? A pesar de ser obras totalmente diferentes, complementa muy bien el trabajo previo que hizo sobre estudios de las figuras de los maestros del Renacimiento. Permite entender cuál es el espíritu de las obras anteriores, que no era copiar a los antiguos, a los maestros, no era simplemente recrearlos, sino
era tomarlos como un pretexto para la realización de obras muy geométricas, muy abstractas. Yo conocí a Alejandro en unas circunstancias muy especiales, en el sentido que él comenzó conversando conmigo en conversaciones de coaching. Se daba la oportunidad para también tratar otros temas. Y en general lo que nos interesaba a los dos era el arte. Allí se dio algo muy interesante, que por un lado a mí me interesaba toda la parte de electrónica, de informática, y es más, había hecho y había estado trabajando en algo, en el diseño de algunas máquinas. Y empezamos a ver que podía haber una intersección interesante entre lo que era el arte y ese tipo de máquinas. A partir de eso decidimos tomar un camino que fue la construcción de una máquina de control numérico. La máquina esa de control numérico trabaja en 3 ejes. Lo que uno hace es le suministra a la computadora una fotografía, por ejemplo, y a través de un programa especial se puede plasmar en diversos materiales teniendo en cuenta el ancho, el largo, y también se le puede dar profundidad. Por ejemplo, pasar una fotografía, en este caso de Einstein, que estaba en blanco y negro, para trazar la imagen, la máquina lo que hace es pasa por líneas en un sentido, diríamos, diagonal. Lo que podíamos sí hacer es cambiar el ángulo. También lo que podíamos hacer era el espaciado entre líneas, hacerlo más denso o más laxo. De esa forma se lograban diferentes efectos también. Le destinamos una habitación completa a esa máquina. Eso muestra la cabeza de Alejandro, el porte de las obras que él estaba pensando. La primera pregunta que me hacía es: ¿cuál es el diseño más grande que podemos hacer con esta máquina? Yo nunca me sentí un artista. El artista era Alejandro. Yo de repente podía hacer un buen pincel. Pero la creatividad y que él ponía en todas las obras era impresionante. Por mi trabajo trabajé 15 años a nivel internacional en publicaciones y todo eso, y con Alejandro hicimos una amalgama. Él era un poco la imagen y yo la palabra, ¿no? Y más o menos unas 140 revistas. Yo le sugería alguna cosa sobre el contenido de la revista o lo que sea, y él la tomaba. Y lo interesante es que lo que yo esperaba no salía, porque él creaba, ¿no? Él inventaba, ¿no? Pero había una sintonía entre esa imagen y mi palabra, ¿no? Por ejemplo, era tan creativo que un día estaba en el escritorio y veía el escáner levantado, con cajitas y botellas, ¿no? Y entonces dice: mami, estoy haciendo el escaneo en movimiento. Y realmente me senté al lado de él y seguía haciendo esos experimentos porque quedaban preciosos. Un día me comenzó a hablar que estaba trabajando con escaneos, ¿no? Entonces aparecían allí de repente un conjunto de, lo que recuerdo ahora, un conjunto de llaves que las había movido y mientras estaban escaneando, y realmente el efecto que tenía era muy atractivo y hablaba muchísimo de la capacidad creativa que podía tener él. Cómo transformar un elemento de todos los días, como todos tenemos en este momento, un escáner, en un elemento que puede transformar las cosas comunes en obras de arte. Un día no vino a trabajar, me manda un SMS diciendo que no se sentía bien y bueno, y después falleció, pero el corte en la actividad fue realmente por eso y no porque tuviéramos planeado
cortar la actividad, todo lo contrario, pensábamos continuar y es más, había unos proyectos que tenía en la cabeza y habíamos hecho unas pruebas que estaba realizando también con otro conocido más en la parte específicamente trabajos en madera. Alejandro tenía muchos proyectos. Los proyectos quizás más lindos no se concretaron. Eso creo que a él le generaba una gran impotencia, una gran bronca y creo que una bronca con él mismo. Capaz que le hubiera faltado un poco de cuota de consumo, ¿no? Para adaptarse a veces más a las circunstancias, al medio. Es decir, comercializar un poco, ¿no? Porque a veces sus propuestas eran tan así, estéticamente tan altas o tan divergentes que no cuajaban a veces en lo que se esperaba, ¿no? En realidad no se lo aprovechaba a él como no se aprovecha a mucha gente que hay valiosa en el Uruguay, está totalmente desaprovechada. Eso es un dato de la realidad y es un llamado a la atención a la realidad nacional. Es muy lindo y es muy seductor todas las personas que son soñadoras y que quieren transgredir la realidad hasta puntos inimaginables. Pero también las personas se desgastan en esa intención y también pueden ir sufriendo y acumulando heridas que no cicatrizan y que hacen muy densa, muy pesada la vida. Sin embargo, esa gente que plantea lo imposible, que da esos pasos y que aún los llevan a sucumbir frente a esos imposibles, son los que empujan la historia para adelante. Y esa es una de las herencias que nos deja gente como Alejandro, de no conformarnos con lo posible. Fue la persona que nada más ni nada menos me enseñó a vivir. Conocí el mundo gracias a él y no el mundo de pasear, el mundo de lo material, no, el mundo hacia adentro. Dando tanto me permitió entrar en el mundo de él y conocerlo. Cuando llegó Paul McCartney a Argentina, por allá por el 94, 95, tuvimos la oportunidad de ir y fuimos juntos. Y era, creo que, el primer concierto que ambos compartimos y fue sumamente emocionante. Recuerdo que la piel la teníamos, era piel de gallina, estábamos totalmente erizados por la emoción y bueno, y tanto así que cuando sucede su pérdida, usé uno como queriendo agarrar y no dejándolo escapar a Alejandro de nada. Lo único que me quedaba era escuchar los Beatles con él y con la esperanza de que esas vibraciones resuenen, quién sabe en qué parte del espíritu que mueve el universo. Nunca se enojaba, si bien él sufría terriblemente, pero jamás reaccionaba hacia los otros, ¿no? Era una persona especial. Vamos a decir, si yo tengo que decir no es porque sea mi hijo, pero no era el común denominador. Él tenía un ángel ahí que después de todo lo que pasó, él sigue vivo para mí. Y lo siento vivo.
Es dueño de los colores, aunque no tenga una flor, las formas y las líneas, material en construcción. Secretos guarda el baúl, imaginados o no, viajan sin peaje alguno, de cabeza a corazón. Los cuadros nunca se callan, nos siguen hablando hoy. Le pregunto con mis ojos, me confiesan lo que son. El artista es campesino, con su mano ya sembró, sin azada ni escardillo, solo pincel y carbón. Mañana nacerán rostros y figuras crecerán. El arte vientre profundo, el arte paternidad. Detrás de cada pintura me encuentro con el pintor, inventor de tantos mundos como Dios es creador.